Hola, soy Sergio Barrejón y esto es Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El 14 de julio de 2006, el pesquero español Francisco y Catalina faenaba en aguas internacionales cerca de la isla de Malta cuando avistó un cayuco a la deriva con 50 pasajeros en él. Y es que todo capitán tiene el deber de prestar auxilio a cualquier persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar, siempre que ello no entrañe grave peligro para su buque y para las personas que se encuentran a bordo. Es la ley del mar. Lo que los tripulantes del Francisco y Catalina no sabían es que pronto iban a chocar con la ley de la tierra firme. Después de rescatar a los 50 náufragos, tuvieron que sobrevivir durante 9 largos días en apenas 50 metros cuadrados y casi sin comida antes de que algún país europeo se decidiese a darles puerto. Tatiana Rodríguez y Víctor Pedreira son los guionistas de la miniserie La Ley del Mar, una ficción basada en la epopeya del Francisco y Catalina y cuya emisión fue líder de audiencia tanto en Apunt como en Televisión Española el pasado mes de enero. Hace un par de semanas, Sergio Casamayor y yo nos reunimos con ellos en la sede de Dama en Madrid para conocer todos los detalles de la creación de La Ley del Mar. Cada uno de los 3 episodios comienza con un texto en el que advertís que algunos personajes y hechos han sido modificados por hechos dramáticos. ¿Os costó mucho tomar estas decisiones para hacer alguno de estos cambios? No, yo creo que salieron, ¿no?, un poco de manera natural. Sí. ¿No? Sí teníamos muy claro que Pepe Durá y Pepe Irlis, que son el matrimonio un poco que llevaban el peso de la historia, el patrón del barco y su mujer, sí que queríamos mantenerlos, aunque luego ficcionamos mucho sus personajes, pero sí que queríamos mantener sus nombres y que ellos estuviesen, ¿no?, que era una manera también de un homenaje a ellos y también a anclarlo a la realidad. Pero los otros yo creo que fueron saliendo de manera natural, ¿no? Sí. Y también con los migrantes, que además no pudimos contactar con ellos, que lo intentamos. Sí, pero bueno, ya no estaba. Forma. Y entonces esa parte también está un poco ficcionada. Y sí que es verdad que, que de lo que es los hechos reales tal y como ocurrieron, sí que mantuvimos como una estructura básica y luego había cosas que es verdad que de manera natural, dramáticamente nos pedía pues tensar un poco más o ahondar en alguna cuestión, y luego que las vidas personales sí que, bueno, están inspiradas, pero en ningún momento pretendimos contar las vidas personales de los personajes. Y con eso hay una anécdota, ¿no?, como divertida con Pepi, que es un amor y que nos abrieron las puertas de su casa y nos contaron muchas cosas, pero es que son muy maravillosos y son una pareja que se entienden fenomenal y que se llevan muy bien y que cero problemas, y nosotros hemos contado ahí un conflicto, bueno, más allá del conflicto que tenían con lo que estaba sucediendo y un conflicto un poco económico, también un conflicto personal de la pareja, ¿no? Y Pepi eso sí que dice, es que ahora todo el mundo me pregunta. Ahora me toca explicar. Lo ha encajado súper bien, pero luego nos daba como penita y era como, ojo, si es que eres tan estupenda que es que dramáticamente no sirve. Es que... Claro, cuando te enfrentas a retratar a personajes reales, te das cuenta que como guionistas somos muy malos, o sea, muy retorcidos. Estamos buscando siempre el conflicto y cuando no lo hay, nos lo inventamos. Y claro, hay veces que la realidad te dice, bueno, pero yo con mi marido todo bien, ¿no? Claro, era con eso y con beber, ¿no? Que también salí bebiendo. Y dice, yo nunca bebo. Pero es verdad que si bien la relación de pareja, según ellos, siempre fue perfecta, sí hicieron menciones, cuando hablamos con ellos, de la dureza de la espera en tierra, el tiempo que pasa él fuera de casa, y evidentemente nosotros lo apretamos eso, ¿no? Claro. Pero sí, que como conflicto de pareja no habían llegado a tener. No. O sea, la esencia de los personajes yo creo que sí hemos conseguido mantenerla, de todos. Con los marineros también. Hay algunos que de repente que hay uno que representa a 2, ese tipo de cosas, claro, ¿no? Pero sí que la esencia, yo creo que en eso, yo creo que estamos contentos y ellos se ven reflejados, que es como el mayor regalo, ¿no? Que cuando ellos lo han visto, han dicho, si es que es nuestra vida. Pepi, de hecho, se emocionó. La primera vez que vio el primer capítulo, decía, si es que es mi vida, es que me he puesto a llorar porque es que me estaba viendo que era mi vida. Entonces, eso, ¿no?, es un regalazo. Ya ves. ¿Habéis tenido mucho diálogo con ellos durante la construcción del argumento de los guiones? ¿Habéis tenido mucho feedback?
sea, ¿teníais, digamos, líneas abiertas con ellos para ir consultándoles cosas o pidiéndoles un poco de pinceladas de color de su vida real? Bueno, mucho no. En realidad nos daban acceso, ¿eh? Lo que pasa es que sí que enseguida nos bajamos a verles. En cuanto contactamos con Pepe, nos bajamos a Santa Pola a verles, que ese día yo creo que estuvo muy bien. Muy bien. Y... Nos invitaron a arroz con bogavante Sí, exquisito. sí, ¿No hubo es manera que- de pagar? No, es que nos han tratado, vamos, con muchísimo cariño y es que ahora es que son amigos. Es que... Y luego sí que teníamos, incluso yo que sé, dudas de cosas de pesca o así. Si tú llamabas a Pepe, pues él cuando buenamente podía te contestaba y te contaba, o sea que hemos tenido acceso, y no solo durante el guión, luego durante la producción, es verdad que también han estado, vamos, súper accesibles y súper a favor de ayudar y colaborar, o sea que... Y luego pasaba también que había cosas de las que ya no se acordaban. ¿No? Claro. Que, ¿no? Hubo un momento que sabíamos nosotros más, digo entre comillas, Ya. que ellos, porque nosotros, claro, nos habíamos documentado mucho con prensa y con otras organizaciones y eso. Y el y documental el que había. documental. Radio Malta. Mm. Y entonces, claro, había un momento que decían, pues no sé, y decían, pues no me acuerdo. Claro. Era como, bueno, Si si tú lo lo decís dices. vosotros, no, pues... Sí, sobre todo Pepe, había más cosas que era, yo eso no me acuerdo, y a veces Pepe sí, y otras veces se habían olvidado completamente de algún detalle. Del barco era italiano, aquel barco que nos montamos era italiano, o de dónde era, no me acuerdo. Tenían algunos hechos un poco difusos, pero sí que en aquella primera comida ya volvíamos en el tren y lo habíamos vivido como un grandísimo regalo para el trabajo que teníamos por delante. O sea, Sí. habíamos vuelto con muchísima información, no tanto de hechos, porque los hechos los conocíamos, sino de ellos, de su vida, de su manera de entender el mar, el trabajo. Ya había frases y palabras que teníamos apuntadas como esto de alguna Sí. manera va a aparecer. Ujú. Sí. Y luego también, ¿no? Como el cómo habían vivido ellos el rescate, porque para ellos es verdad que era, en especial para Pepe, claro, Pepe que representaba a las mujeres, claro, tenían un papelón, porque es que no sabían exactamente qué estaba pasando, ni si estaban Claro. bien, era como complicado. Pero Pepe lo vivió como una cosa súper natural y súper orgánica, o sea que no se había planteado que hubiese otra opción. Ya. Y que pues nos metimos en un lío, que le vamos, si me hubiesen llevado preso, pues me hubiesen llevado preso. Entonces también con una humildad y con una humanidad sobre todo, o sea que es que no, son unas personas extraordinarias, la verdad. Eso fue una de las cosas que más nos llamó la atención, que además Luis Tosar lo menciona mucho, ¿no? Que Sí. cuando habló con él, la sensación que tienes hablando con él de que no ha hecho nada excepcional, ¿no? Que, bueno, por otro lado, a priori debería ser lo normal, ¿no? Rescatar Sí. a la gente, pero desgraciadamente no es lo que hace todo el mundo. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, pues por las consecuencias que han tenido ellos que otros temen tener, ¿no? Que al final fue una ruina a nivel económico estar con el barco parado tanto tiempo, se quedaron sin comida, sin agua, o sea, eso sí que fue bastante dramático. Sí, lo que nosotros, que es otra de las cosas que modificamos, porque en realidad cuando ellos se encontraron con la patera, sí que Pepe habló con toda la tripulación, porque le parecía que era una decisión que tenían que tomar todos, Claro. porque además ellos van al beneficio, reparten. Entonces, claro, los días que no pescan no cobran, o sea, no hay ningún beneficio. Entonces, bueno, era una cosa, vale, yo soy el patrón, pero no lo voy a imponer. Pero sí que estaban todos como a una, que los cogían. Y es que y nosotros ahí sí que forzamos un poco conflicto, generamos ahí, bueno, como las dudas. Y en eso también queríamos representar las dudas que otros barcos tienen, porque en Claro. realidad saben que se meten en un problema, más los miedos, porque bueno, al final metes a 51 personas en un barco pequeño, que no sabes de dónde vienen, qué situación, qué circunstancias, ni con quién vienen, porque bueno, hay pateras que de repente vienen con alguien que tiene que ver con la mafia que les ha metido ahí, o sea que bueno, más las consecuencias pues con un país como Libia o ellos no esperaban que fuese tanto con Malta, pero vamos, que se pueden meter en un problema o acusarles de tráfico de personas. Entonces, bueno, queríamos que eso también de alguna manera quedase reflejado para que se entendiesen todos los puntos de vista, que quien piensa de otra manera tampoco es directamente una mala persona, es que hay muchos factores, ¿no? Claro. Y no hacerlo muy maniqueo ni una historia así buenista de... Y es verdad que en el caso de ellos, aunque efectivamente todos votaron que sí pusieron sobre la mesa, porque en el documental se ve Sí. algún temor, ¿no? Aunque luego votaron que sí, pero sí que hubo el temor de son 50 y pico, nosotros somos 10 y si se apoderan del barco, bueno, no se van a apoderar, venga, votamos que sí.
pero lo que hicimos fue recoger esos temores y darles un Sí. poquito más... Claro. De Generar ahí conflicto. claro, de generar sí, vamos, es a lo que vamos todo el rato. Lo mismo, yo llega un momento, yo necesitamos creo que conflicto. Tatiana tiene mucho más claro lo que nos hemos inventado y lo que no. Yo llega un momento en que ya me hago un lío de qué nos hemos, como pasa el tiempo, se hacen versiones, se dan tantas vueltas, Sí. algunas cosas que cuando amigos me preguntan, ¿esto ocurrió? Creo que más o menos sé todo lo que hemos ficcionado, pero Sí. en algún caso me hago lío. Pero creo que a ellos tampoco les llegaron a disparar. No les llegaron a Sin embargo, disparar, sí les hubo tuvieron un algún momento disparo al aire violento, en otro sí. rescate, creo que en otro rescate del hijo, en otro momento Bueno, en Libia. es que ellos han tenido más rescates, que esto es otra cosa curiosa de esta familia, que es verdad que es como su área de pesca y entonces es fácil. Con pateras se encuentran con bastante frecuencia. Lo que pasa es que, claro, las pateras, o sea, la gente que va en las pateras no quiere subir al barco, quiere llegar a Europa. Entonces, lo que sí les ayudan, les suelen dar pues agua, de comida o lo que puedan ayudar, les ayudan, pero claro, si ya ves en una situación crítica o que van a la deriva o lo que sea, sin comida o agua, es cuando ayudan. Pero yo creo que han hecho 3 rescates, ¿no? Más de 100 personas. Sí, y en el segundo, perdonad, en el segundo hubo un tiroteo, pero les tiroteó una patrullera libia, pero que iba por los migrantes, pero como los migrantes los tenían ellos, pues Ya. les dispararon. Sí, en el caso del Francisca y Catalina no llegaron a tanto, sí que era una situación un poco violenta, pero bueno, nosotros ahí subimos un poco, que quedaba más chulo. Claro, evidentemente. Y que ocurrió en otros Sí. casos, así que podría haber Sí, ocurrido. sí, podría haber ocurrido, realmente sí. Para ti ahora mismo ha ocurrido porque no sabes. Para mí ha Totalmente, ocurrido. sí, Para ti ha sí. ocurrido. Sí, sí, Y- ya para todos ha ocurrido así. Yo creo que ya Pepe seguro que ahora se acuerda. Sí, a Pepe ahora se acordará de cuando dispararon. Claro, está viendo su vida, ves la serie, ¿no? Es como, Claro. esto es lo que pasó, no se acuerda. Sí, A él le cuesta más verse, ¿verdad? sí, Él le da pudor, sí, le es da que- pudor todo. sí, es que es tímido también y bueno, y luego es que además le da vergüenza esta cosa un poco de que lo conviertan un poco en un héroe, sí que le da mucha vergüenza, que realmente él piensa que no lo es. Y Claro. que sea Luis Tosar también. Y que bueno, lo de que sea Luis Le Tosar, eso le encantó. encantó. Porque en la primera reunión se lo dijimos y dijo, Sí. hombre, pero si ese es el de Celda 211, a mí ese Sí. actor me encanta. Y ya... Es que a él le gusta mucho el cine además sí, le gusta y mucho el tenía a Luis ahí. Pero no entendía que se pudiera hacer una película o una serie de algo que de él, ¿sabes? Decía, pero si no hemos hecho nada. Ya. Sí, y luego insistía mucho también en, sí, yo os ayudo lo que queráis, pero no quiero salir, ¿eh? Yo no voy a salir en nada. Era, no te preocupes, que Luis se encarga de todo. Pero Pepi sí sale. Pepi sí sale, Hace sí, una sale, figuración. hace una figuración. en A el ella sí le capítulo hacía 3. ilusión. Sí, Ujú. sí, sí. Además pidió salir de algo que fuese un poco diferente a su rol habitual, porque salía como de mujer de los pescadores o de familia o así, y pidió salir de una cosa un poco distinta. Y sí que le ha gustado porque sí que ha ido a rodaje, y sí que le ha gustado como verlo y ver el proceso, porque es verdad que para ellos es una cosa muy, muy distinta y yo creo que Pepi lo ha disfrutado, ¿no? Sí. Con la misma fascinación que nosotros vemos su trabajo en el barco, sobre todo los actores contaban todo lo Sí. que era vivir en el barco con los aparejos y tal. Claro. Ellos vivían el rodaje, ¿no? Pues eso, viendo lo diferente, ¿no? Sí, luego, bueno, es que pasa también una cosa muy divertida en rodaje, que el barco iba con la tripulación real del barco. Entonces, los de la tripulación que estaban todo el día allí y se chuparon todo el rodaje decían, ¿pero cuánto trabajáis? Solo decían los marineros. Los marineros decían, ¿pero cuánto trabajáis? Nosotros no podríamos hacer esto. Era como, sí, es verdad que hay más trabajo del que parece. Sí, sí. Y que ha sido lo que más respeto os ha dado de escribir esta historia basada en hechos reales, ¿no? Pero que toca tantos factores políticos, legales y morales. A mí claramente todo lo que tiene que ver con los migrantes, porque es verdad que ahí nos documentamos mucho y yo fue la parte en la que lo pasé peor. O sea, yo me emocioné viendo el documental. Cuando me propusieron hacer esto me enseñaron el documental y ya me emocioné, pero luego me emocioné mucho leyendo informes de FEAR y de ONGs. Sí. Que nos llamábamos y decíamos, ¿has visto esto? O sea, no podemos poner todo lo que hemos leído porque algunas cosas tuvimos que rebajar. Hubo una primera versión que era extremadamente dura, pero desgraciadamente era muy real, ¿no? Pero a veces si te pasas puedes generar un rechazo y puede ser contraproducente, pero eso me pareció muy duro. Fíjate que la vida de Pepe y Pepi, que les conocimos, te impone hablar de ellos porque sabes que les vas a volver a ver.
incluso el tema político, que era el que estaba un poco más opaco y que tuvimos que leer entre líneas en muchos lugares para ir haciéndonos una idea de lo que pudo haber ocurrido. Pero aún así, lo que más responsabilidad me daba era a mí explicar cómo era ese periplo, porque yo siempre he tenido la idea de que, y se comenta mucho esto de cómo tendrán que estar para subirse a una patera sin saber nadar, sin saber si van a llegar, y es que cuando descubres que la patera casi es lo de menos, que es el final de un camino que suele ser de 2 años, donde por el camino han sufrido tanto, y les han quitado todo lo que tienen y más, y les han detenido, y les han quitado dinero, y les han extorsionado, que yo creo que si suben a la patera es lo de menos, o sea, y si llegan bien, y si no, es que ya no quiero sufrir más, o sea, es tremendo, ¿no? Y esa parte sí que me impuso así bastante respeto. Sí. A mí, a ver, el que esté basado en hechos reales y que sean personas que conoces y que están ahí, que están vivas y eso, a mí me daba mucho respeto también, ¿eh? Pero a mí era con lo de los migrantes, porque al final tienes una visión siempre un poco como desde el privilegio, ¿no? O sea, que es verdad que la historia estaba contada desde los pescadores, pero no sé, a mí me daba respeto eso, me daba mucho respeto a los migrantes, pero me daba también respeto el que no fuese una historia como buenista, ¿no? Ni manipular, ni un poco mostrarlo como creíamos que había sido y dando todos los puntos de vista, incluido todo este galimatías que había burocrático, que nosotros casi fue lo primero, todo el rato teníamos preguntas, pero aunque no entendíamos qué había pasado, y es verdad que claro, no teníamos tanto acceso tampoco. Aún así, leyendo muchas cosas y hablando con gente y esto, pues llegabas más o menos a lo que le pasaba al gobierno de Malta, lo que le pasaba al gobierno de España, lo que estaba pasando en ese momento en la Unión Europea, pero es que era un poco decir, no me quiero poner, mi postura yo la tengo clara, pero tampoco no es que piense el espectador, igual que nosotros nos hacemos las preguntas, claro, que se las hagan ellos y que juzguen ellos, ¿no? Y ha debido de ser muy difícil a la hora de construir en forma de trama, aunar los puntos de vista o representar los puntos de vista de tantísimos personajes en tantísimos ámbitos distintos. O sea, por un lado están... Perdón, es que me da risa porque cada vez que voy a decir los nombres de Pepa y Pepi... Es que es como una broma. ¿Sí? Pepa y Pepe, ¿no? Perdón. Pepe y Pepi, sí. Pepe y Pepi sí. Son los protagonistas que articulan la trama, ¿de acuerdo? Pero luego efectivamente está todo el periplo de los migrantes, que es un mundo absolutamente ajeno. Coinciden en la inmensidad del mar, lo cual de alguna manera es una metáfora de lo distintas que son sus vidas, ¿no? Sí. Y luego están todos esos gobiernos locales y todos esos puertos que tienen su problemática también, claro, y para los que cuando tú te bajas al día a día de esas personas, no es tan fácil decir, ven, aquí tenéis puerto. Y que arribe un pesquero español con 55 personas a la deriva de sabe Dios dónde, entre los cuales puede haber sabe Dios quién, ¿no? Claro. Entonces, contar todo eso debe haber sido por la pura construcción de que haya las líneas suficientes para que se entienda esto, ya no me quiero ni meter en decir, cuidado a ver qué estamos representando o qué mensaje estamos trasladando haciendo esto. Pero debe haber sido un quebradero de cabeza para vosotros, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo, ¿no?, la parte más burocrática y política y que no fuese un tostón tampoco, que se entendiese. Porque es que, claro, es que nosotros no lo entendíamos. Es que llegar ahí a desenmarañarlo, ¿no? Yo creo que fue de las cosas más difíciles. Yo además ahí también a mí me cambió un poco la manera de ver las cosas. Mi ideología sigue siendo la misma y, por supuesto, en mi posición frente a la migración también. Pero sí que de alguna manera entendimos lo difícil que tiene que ser político, porque es verdad que a veces hay intereses ocultos que no vemos y que no nos dicen, pero que no siempre o no necesariamente son motivos espúreos. A veces son por algo que consideran un bien mayor, como intentar sacar adelante la ley de extranjería, que no nos la tumben en Europa, y esto puede jugar a la contra y dices... de hecho, llegamos a escribir un diálogo que decía algo así como, joder, parece mentira que para sacar algo que defienda a los migrantes tenemos que dejar a unos migrantes en mitad de la mar. Sí, ¿no? sí, Sí, el clásico dilema, momento, ¿no? Claro, porque dejar caer a 50 para salvar a 50.000, ¿no? Claro, sí, porque era un momento que es verdad que era una ley progresista y era un poco, ¿no?, la joya de la corona de ese gobierno y querían que saliese adelante, que fuese bien. Tenían a la oposición en contra con estas cosas del efecto llamada y todo esto, y era como un momento delicado.
pero sí que nos costó. Y luego también que fuese entretenido y que ¿no? Que sirviese para contarlo y que se entendiese bien, pero que no te sacase de lo otro que bueno, que emocionalmente nos parecía más potente. Lo que pasa es que es verdad que le construimos también como la historia emocional a la embajadora, que era ese personaje un poco que llevaba el peso de esa trama. Entonces, bueno, al final para todos era un asunto personal, que también es de lo que se trata. Todo el rato nosotros hablábamos de que si humanizaba, lo importante del barco y de los migrantes es que en realidad ese era el mismo universo. Para nosotros no había universo migrantes, universo pescadores. En el momento que se encuentran y conviven, pues son todos lo mismo. Que es un poco, ¿no?, la metáfora de esto, es que vale, cuando dejan de ser migrantes y son personas, dejan de ser el número y tienen un nombre, pues el problema se soluciona muy fácil, ¿no?, cuando están ellos en el foco. Lo que pasa es que eso es lo que no se suele hacer. Ya. Bueno, eso es también un poco la magia de la cámara, ¿no? Cuando Claro. acercas la cámara al rostro de una persona, Claro. todos los problemas son personales. De pronto, Claro. Entonces era ir con ellos y ir con lo que les pasaba, ¿no? Y que también, otra de las cosas que hablamos mucho era que no fuese los pescadores rescatando a los migrantes, que eso era cierto y era evidente, sino que de alguna manera los pescadores, los migrantes también hiciesen, ¿no?, influyesen en los pescadores y les cambiasen algo también, ¿no? Claro. Que se rescatasen todos. Que era, bueno, esta es un poco como la parte de ficción que... Sí, pero para eso nos venía bien efectivamente el conflicto de pareja y que de alguna manera después de esto algo cambiara en Pepe que hiciera que también se modificara la dificultad en la relación o volviera a estar en positivo, ¿no? Y lo mismo con la embajadora, Claro, y con la Pepe, enfermedad con todos los personajes, sí. de su marido, ¿no? Sí. Y luego la parte personal de la embajadora nos ayudaba también a que la historia tirara, aunque no se entendiera muy bien, porque sí nos ocurría esto que comenta Sergio de... Era una trama muy compleja la política, pero también éramos conscientes de que con que se entendiera un poco que hay un barullo político complejo, tampoco era necesario entenderlo perfectamente, porque de esa trama tiraba sobre todo lo personal de la relación de pareja, la enfermedad de él, el negarse a recibir un tratamiento, y luego esto que decía Tatiana de todo cambia cuando la embajadora pasa de ver a estas personas como números a conocerlos personalmente, ¿no? Que esto es otra cosa que ficcionamos y esto más creo que lo decidimos muy pronto, que tenía que ir al barco. Que ir al barco. Que esto no ocurrió en la realidad. Hablaron siempre por teléfono, sí que hablaron bastante. Sí, hablaron y la embajadora hizo bien su trabajo, pero... Hizo bien su trabajo, pero no llegó a ir nunca, Claro. pero sí que decíamos, necesitamos que vaya y lo vea para que... Porque creemos que en el fondo es lo que nos pasaría a cualquiera, ¿no? Mientras estén un poco deshumanizados y sean ahí y tal, bueno, pero si los conoces, claro, todo cambia. Además esa escena es muy potente, muy... Sí. Bueno, además que la relación entre ellos, la verdad que yo creo que quedó muy bonita. O sea, que también tienen ahí como su pique, ¿no? Tienen su pequeña guerra y luego solucionan juntos. Pero... Y sí es verdad que el momento que llegas, sí, es así épico. ¿Verdad que Pepe nos contaba mucho que le costaba entender la terminología con la que le hablaba la embajadora, ¿no? Para él todo era mucho más sencillo. O sea, ¿de qué me estás hablando? He cogido a una persona que se estaba muriendo y los tengo que dejar en tierra y seguir pescando, ¿no? Bueno, eso y lo peor de todo era que es que realmente no les daban comida. O sea que... Entonces, ¿sabes? Que el Pepe, el Pepe en la realidad, ¿sabes? Era como la pago yo. Pero, o sea, yo te paso la lista de la compra y yo la pago. O sea, si la cosa es que quién la paga, si Malta, si no sé qué, si esto, da igual, yo lo pago. O sea, había cosas que es verdad que eran inexplicables. Y eso sí fue verdad que la comida que llegó fue muy inferior a la que habían pedido. Y estamos hablando de pasta, arroz, que no era una cuestión de dinero. Sí, que mandaron un helicóptero con comida que no les daba ni para la comida la del mediodía, o sea, Sí, no que se tenían gastó ya más para en la gasolina. cena, claro, Sí, o El helicóptero sea, casi. no, o sea que bueno, en fin, había cosas que eran un poco inexplicables, que nosotros La niña evocamos no ahí llegó a ponerse mala, ¿no? La niña se puso mala, pero se ¿Ves? la llevaron al principio. Se Se la la llevaron en llevaron helicóptero. en helicóptero mucho antes, sí. Sí, la niña se puso Pero no mala. hubo este acto heroico de Vicente No. llevándosela No. en la lancha. No tuvo que ir Eso más alzarse épico al también. mar. Sí, era más claro, épico y también nos sí. pareció que era una oportunidad también de humanizar al de la patrullera, al maltés de la Sí. patrullera, cuando ve que le dices es una niña y dice no he visto nada.
para Sí. también un poco intentando esto de no hacer aquí buenos y malos, ¿no? Ser un hombre que cumplía órdenes y que tampoco es que fuera mala persona, ¿no? Sí. No, bueno, había una realidad en Malta también, que es que les habían llegado ese verano, a mitad de verano, y ya llevaban 800 personas desembarcadas. Entonces, claro, realmente ellos lo que querían es presionar, no que Europa se responsabilizase y los países se repartiesen a los Sí, no era nada en migrantes. contra de ellos, No, en no. concreto, claro. No, a mí de esto realmente lo que me da pena es que esto era 2006 y ahora mismo no solo no estamos mejor, estamos peor. Yo, de Estamos hecho, peor en llegadas, pero además la resolución a la que llegaron en diciembre es peor que la que había entonces. Entonces a mí es lo que me da rabia, que dices, jo, es que no... Durante todo este proceso, el de escritura, preproducción, producción y postproducción, nos hemos enviado muchísimos mensajes. Sí, por todo el De rato. Cada vez que llegaba una noticia, mira. Claro, es que... Como tienes la atención puesta porque estás escribiendo esto, te fijas más, pero esto es así siempre, ¿no? Ujú. Es- Todo este proceso, ¿cuánto ha durado? Ponle cifra. Pues mira, empezamos en octubre, ¿no? Empezamos, sí, en octubre de Del 2022, sí, y hemos estrenado en enero del 2024. Se rodó en mayo, ¿no? Se empezó a rodar en mayo, sí. Ha sido bastante rápido el proceso, y el de escritura es verdad que también fue así como una inmersión brutal y Sí. trabajamos mucho, pero fue todo, la verdad, rápido. Y hay que decir que es que todo el proceso de guión fue maravillosamente. No, eso, uno no está, bueno, yo por lo menos no estoy acostumbrada a que vaya tan bien todo en guión, y que no son de estos proyectos que todo el mundo aprueba los guiones a la primera, que todo el mundo está contento con los guiones, y que nos dieron, además, eso hay que decirlo, que nos dieron libertad total para escribir. O sea, hicimos un poco lo que nos parecía a nosotros bien. ¿Siempre fueron 3 episodios? Y Sí. sí. Y no sé, o sea que no, y estaba todo el mundo contento, todo el mundo bien. Entonces, en ese sentido, el proceso de guión fue muy gratificante, dentro de que tuvimos que trabajar mucho, pero era un trabajo además bonito, o sea que... Sí, siempre recibimos buen feedback de Sí. cadena, de los productores. Sí, sí. Es que apenas hemos tenido muy pocas notas, o sea, son de estas cosas que dices, jo, qué bien. Sí. ¿Y vosotros como equipo, habíais formado equipo ya antes? Sí, en Sí, la cocina, en la de cocina de Castamar. Castamar. Sí, o sea que sí. ya teníais, digamos, el workflow diseñado entre vosotros. Bueno, no, porque la cocinera de Castamar era un equipo más grande. Era un equipo más grande, una Tatiana- serie también, una temporada más larga. O sea, es que en el confinamiento, o sea, Sí, fue muy curioso porque escribimos confinados. 3 días nos vimos Sí. y que empezaba la pandemia y ya nos tuvimos Sí. que confinar y no nos volvimos a ver Nos la pusieron cara. una oficina en el centro, era una Sí. cosa como, oh, estamos aquí en bien. el templo de Devot, enfrente del Demasiado templo de Devot. bonito para ser cierto. 3 días de oficina, y luego era, bueno, Era pequeñita, lo cual para tema COVID no era lo mejor. Cuando No, nos vimos ya ahí que estaban subiendo los casos y tal y ya empezaban ya nos a fuimos, pero a confinaron plantear. la semana siguiente. La o siguiente sea que no- semana confinaron sí, y todo lo hicimos online. online, sí. Pero era un equipo con más guionistas Sí, y Tatiana sí, sí. era la coordinadora. En este también era la coordinadora, pero claro, cambia un Bueno, poco porque sí, éramos el dos. ser dos, es que no nos coordinamos solos. O sea. Pero sí, aparte, hay que decirlo, yo a Tatiana la conozco porque fue mi profesora, Ujú. Bueno, aunque somos casi de la misma edad. En el máster de... En el máster, no era máster en aquel momento, sí, de era la escuela de Alicia, pero Luna, todavía no era Ah, ok. máster, sí. Ujú. que aprovecho para recomendar a todo el mundo. La gente por ahí le encanta decir, este es el mejor máster. Yo siempre digo que el mejor es este porque es el que conozco, pero luego Bueno, digo, claro. bueno, los que dicen que el mejor es otro también conocerán solo el otro, porque Nadie se ha hecho 2. a mí me No. cuesta... Os aseguro que todos son maravillosos, porque además yo veo los profesionales que hay, pero a mí me cuesta creer que pueda haber algo mejor que un máster coordinado por Alicia Luna. Ahí lo dejo. Que ahora está en la Universidad Autónoma, La ¿verdad? Autónoma, En sí. Autónoma, sí. Ok. Y ella Sí, sigue sí. de profesora. Yo sigo ahí de profesora, sí. En aquel momento era Sí, el era en segundo 8 y año. era se el segundo hacía año y lo hacíamos en 8:30. En la librería. Era un momento muy especial, la verdad, porque era... Y éramos 6 alumnos, Sí. o sea, no, 7. ¿Y ahora el campus es el de Canto Sí. Blanco? O... Sí, lo que pasa es que damos clases también en la Corrala de Carlos Arniches, aquí en El Rastro. Hay un edificio, es el mira. Museo de Artes Populares, pero es un edificio de la Autónoma, y tienen aulas, y ahí está ahí el máster de antropología, estamos nosotros, y hay alguna Y cosa aquí en Dama más. juraría que he visto a Alicia alguna vez con un grupo de alumnos Sí. dando alguna clase. Ah, sí, alguna vez hemos venido aquí, sí. Ujú. Cuando está en obras la Corrala, que pasa con cierta frecuencia, Ok. nos venimos para aquí. Ok. Y ahora hay más profesores, ¿no? Y hay más, Sí,
más, sí, ¿no? sí. Antes era una parte de cine que daba Alicia, y la yo daba parte televisión. de Ahora hay tele que daba dramaturgia, Tatiana. que es como también, que lo da además José Sánchez Sinisterre, que es un lujazo. Ujú. Y entonces tiene las tres cosas, tiene cine, tiene dramaturgia y tiene series. Entonces, bueno, también es más completo en ese sentido, pero... ¿Y qué nota le pusiste a Víctor? No ponía ni no nota, teníamos ¿no? notas, ¿no? Yo No. creo que no. Ok. No, No, pero pero fue era muy muy bien. buen O sea, aprendimos un huevo. Ujú. Han seguido trabajando juntos, así que debe ser Sí, muy buena nota. sí. Aprobado estaba seguro. Sí, sí, sí. No, aprendimos mucho todos ese curso, Alicia y yo Yo también. vengo del mundo actoral Mm. y conocí a su hermana María. Claro. Y comentándole una vez que pues quiero volver a estudiar guión, porque había estudiado guión ya con Sergio G. Sánchez en Asturias hace 1000 años, y me dijo, pues mi hermana está dando clases, lo único que empieza mañana. Y Dice, le dio tiempo. Así me apunté. Lo mejor que pude haber hecho, la verdad. No te dio tiempo a pensarlo y No. así es como uno acierta siempre. Sí, eran un Efectivamente. grupo además, ¿no? Erais un grupo muy majo. Muy majo, sí. Sí, y que os entendíais bien. Era un grupo con de gente muy 7 creativa. y había 2 geólogos. Esto es muy llamativo. Eso es muy llamativo, Yo soy sí, geólogo. porque los geólogos quieren ser ahí guionistas. estaba Javier Ruiz de Arcaute, Sí. que es geólogo también de formación. Sí. De hecho, has mencionado a tu pasado como actor. También haces un cambio en tu otra serie, La Caja de Arena, ¿no? Sí, sí, sí. Recientemente que has estrenado. ¿Cómo ha sido muy diferente escribir esta de la otra? Sí, totalmente diferente en todos los sentidos. Esta es una serie basada en hechos reales, la otra no. Esta es de 3 capítulos de 40, 50 minutos, 50. Sí. La otra son 6 capítulos de 20, son muy cortitos. A mí me costó mucho en un principio acoplarme a ese formato de 20 porque venía de hacer Entrevías, Vivir sin permiso, que todavía es el de 70, y todos los capítulos nos quedaban Sí. largos. Meter tijera fue complicado y había un presupuesto bajísimo, 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 al que creo que se le sacó mucho partido, pero que era un presupuesto muy bajito. Es una cosita muy pequeña. Tenía una cosa en común y es que yo creo que son las 2 series en las que me enfrenté a temas que exigía una responsabilidad, ¿sabes? Porque son temas que considero importantes, el de la migración o el del bullying. Y entonces lo que sí tenían en común es el cariño que le pusimos en uno y en otro proyecto a intentar aportar algo, ¿no? Que tienen algo social, que bueno, son estos proyectos que a veces también le dan un poco de sentido a nuestro trabajo más allá del entretenimiento, que no es poco, que oye, que el entretenimiento hay que reivindicarlo en sí mismo, ¿no? Pero que además si tiene una parte donde puedes aportar un granito de arena a una causa, pues en esa parte sí que tienen similitudes los 2 proyectos. Ujú. A todo el mundo a verla en 3 Players. Premium, y también La Ley del Mar en RTV Play y en Apunt, que la echaron y en ambas ha liderado. Sí. Sí, en Televisión Española, bueno, en las De hecho, dos. en Sí, Apunt, en Apunt hizo un por lo que he récord de leído, audiencia. casi igual que Las Campanadas y que Las Fallas. Sí, sí. Fíjate, estar al lado de las tenía fallas y las sí. campanadas es Sí, sí, pero en ficción, vamos, que era, sí, estaban muy contentos. Y en Televisión Española es verdad que el estreno en abierto fue fenomenal. Sí, estaban muy contentos, sí. Bueno, nosotros estamos muy contentos muy también. contentos. Al final Sí. fue como una película porque echaron los 3 seguidos. Sí, Sí, era algo raro, pero quéjate tú, ¿no? Cuando va bien dices, pues si hubiera ido mal nos quejaríamos, diríamos, "Hombre, es que también ya les vale poner los 3 Sí. juntos". Pero fue bien, así que bien, buena decisión. sí, ¿no? Y se mantuvo, ¿eh? Luego la curva era muy buena, o sea que la gente se mantuvo, había gente que se incorporaba más tarde y se quedó hasta el final también, o sea que bueno, que es verdad que es el típico proyecto que te da muchas alegrías, que ha sido Y que ojalá todo nos dé bueno. más. Sí, sí, seguro Porque que sí. yo espero que tenga una segunda vida, porque al final, Sí. claro, tiene esta cosa de que ponen los 3 seguidos y dice, ya está. O sea, que No, pero normalmente la cuando gente es una sigue serie, dice, bueno, y ahora a viéndola. ver cómo va los siguientes días, cómo evoluciona. Ujú. No, que ya está. O sea, que ya está, los han puesto los 3. Sí, pero bueno, está ahí, pero a mí me sigue llamando gente Sí. que no la vio en su momento por lo que fuese y que la está viendo ahora. Lo bonito- Y gente también de organizaciones. Claro. Mira, de CEAR mandaron un WhatsApp con que podíamos hacer la segunda parte, con una noticia de un caso que habían llevado ellos. Claro. Ya es que podéis hacer la segunda parte. Lo bonito sería que no hubiese material para segundas partes Ya, y que en muy sí. poco tiempo la gente no entendiese la historia porque se ha quedado obsoleta, porque nadie entiende Sí. Ojalá. una cosa tan demencial como que 50 Sí. personas estén a la deriva y se discuta si se debe rescatarlas o no, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Tremendo. sí. Y que pienses, bueno, eso es algo del 2006.
Bueno, ahora jamás Ya. pasaría, pero sí. Ujú. Desgraciadamente no es así ahora mismo, no sé, pero Sí, está en perpetua actualidad, valga el oxímoron. sí. Yo, de hecho, no sabía la historia real, no la conocía, y sin saber que era de 2006 pensaba que era un caso reciente, o sea que para que se Claro, vea. sí. Sí, sí. Es que luego además es verdad que los relatos de los migrantes, hay muchas cosas que se repiten y siempre es el mismo relato. Es que dices, que viajes largos, y la mayoría de la gente además viene desesperada y huyendo de cosas un poco terribles, pero es que incluso los que vienen para tener simplemente, que ya es mucho decir, una vida un poco mejor, dices, es que se la están jugando toda, ¿no? Están jugando la vida. O sea que... Y entiendo que también tiene que ver con eso lo que comentabais al principio, de que habéis incorporado detalles como el del tiroteo, que no ocurrieron en el caso del Francisco y Catalina, pero que sí ocurren en otros, ¿no? Entiendo Sí. que parte de la responsabilidad, como decías tú, Víctor, recae en trazar un retrato de este tipo de hechos que ocurren en el mar, ¿no? Claro. O sea que en ese sentido no es una licencia poética tampoco de la que tengas que responder, ¿no? Porque estás tratando Claro. muchas realidades, aunque Sí. sea el vehículo de estas dos personas. De hecho, las biografías de los migrantes que aparecen no son coincidentes porque no conocíamos la real exacta. Sí que la mayoría venían de Eritrea, pero habíamos Sí. leído muchos casos similares. Incluso la figuración que sale en el barco, muchos de ellos habían Sí, vivido habían un hecho- periplo sí. como este. Y todas son más o menos similares, con las Sí. particularidades de unas y otras, ¿no? Entonces nosotros cogimos historias reales. Claro. No necesariamente Sí. las que iban en el Francisco y Catalina, pero sí reales. Sí, sí, es verdad que vimos testimonios de muchas personas y además es que ibas viendo las pautas que se repetían Ujú. una y otra vez, ¿no? Que... Ya. De hecho, de todas maneras, porque sí que había, en el documental sí que había... Se había contado alguna, Sí que contaban y sí que también fue de las primeras cosas que Mm. cambiamos, yo creo, los nombres porque los nombres de los marineros y así los mantuvimos bastante tiempo, pero también como los conocíamos ya por su nombre real era como más cómodo y luego un momento que era como no hay que cambiarlo ya porque si no esto al final dejamos todos los nombres. Pero los de los migrantes sí que los cambiamos desde el principio. Porque, también es contar algo, ¿no? Darle un nombre o darle la historia real del caso concreto nos parecía también muy duro. Sí. Es que, Y solo teníamos pinceladas, no podíamos hablar con ellos. Solo teníamos pinceladas, no teníamos autorización, o sea que... Pero sí que había una niña, una embarazada, o sea, todo Sí, eso era igual, más o menos. Ujú. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es vuestro día a día ahora que ya no estáis confinados? Pues yo la verdad es que ¿no? seguimos confinados. Pero vosotros dos, Yo por es que ejemplo, no- cuando trabajáis en equipo, ¿también Sí. trabajáis cada uno desde vuestra casa? Sí, prácticamente Sí, todo. al principio Bueno, y aquí en Dama. sí hicimos como el trabajo un poco del desarrollo, lo que sería como el mapa de tramas y un poco antes de hacer los tratamientos de los capítulos, sí que hicimos bastante, ¿no? Nos veníamos bastante aquí. Aquí a Dama. Sí, y luego ya sí que ya un poco en casa cada uno y yo de todas maneras, yo creo que a ti te ha pasado también, ¿no? Que desde el confinamiento yo ya hago muy poco trabajo de oficina. O sea que sí que a veces hay reuniones y eso que yo además agradezco, Ujú. pero ya, por eso digo que yo ya he seguido confinada, digo. Ya. Sí, de hecho, Sí. alguna vez si teníamos que comentar algo que era breve, nos veíamos online. O sea, Sí. si estábamos ya en medio de escritura y teníamos dudas con algo Sí. o tal, a veces quedábamos... Es verdad que hay online. algo que ha cambiado, ¿no? Ese momento, Ujú. que es verdad que veías que es que era más fácil y que yo sí que he tenido momentos en mi vida que haces muchas reuniones y mucha oficina que en realidad no optimizas nada el tiempo, no es nada práctico. Ya. Y entonces, en ese sentido, yo creo que hay en cosas que hemos ganado mucho, o ¿no? Reuniones que cortas que las puedes hacer rápido, o que alguien esté fuera, o que tú puedas estar en otra ciudad y trabajar en equipo igualmente. Yo creo que en eso hemos ganado. Yo siento que he perdido un poco Vida social. vida social, pero sobre todo un poco porque hay cosas que yo que sé, que no es lo mismo que te manden un WhatsApp que las hables en persona. Ya. Y yo en eso sí he hecho un poco de menos... Y luego hay a lo mejor de esos minutos que parecen perdidos de algunas reuniones de las que teníamos antes, que en el fondo estamos abonando una semillita que no sabíamos que después va a crecer, ¿no? Sí, incluso un café, ¿sabes? Que en Claro, el café, exacto, como sí, te has sí. quedado ahí, sale algo que de repente es lo de lo que tiras. ¿Sabes? Yo eso sí que lo he hecho un poco de
de menos. Entiendo que hay para una cosa que es como práctico, pero yo eso, incluso a veces que hay notas que ya llegan, ¿no? Que te mandan notas de un guión con un pantallazo de WhatsApp, que es como, no sé muy bien qué quieres que haga. En ese círculo rojo. Ya. Hay como un protocolo o una cortesía que todavía no hemos acabado de configurar, ¿no? Para las relaciones escritas online, ¿no? Sí, ¿no? Porque además el tono lo pierdes. O sea, Claro. Sí, sí. ¿no? Entonces, ¿no? Pero nosotros hablábamos mucho por teléfono. Sí, nosotros hablábamos, sí. Sí. A mí me gusta mucho el fútbol, el deporte de jugar al fútbol, los deportes de equipo. Y siempre me gustaba esa combinación entre deporte de equipo y momentos individuales, ¿no? Al final, uno chuta, el otro, pero el momento en el que tú vas a rematar eres tú, tu cabeza o tú, tu pie, pero somos un equipo, pero hay momentos de individualidad. Pues cuando yo empecé a escribir, sentí algo parecido escribiendo guiones en equipo, que hay momentos de trabajo en equipo y hay momentos en los que estás tú delante del ordenador y dices, ahora yo me voy a inventar la frase o el diálogo, ¿no? Y me gusta mucho la combinación. También me gusta la combinación de estar con gente y hablar y comentar y que la cosa crezca y momentos de soledad, porque por ejemplo a mí me gusta mucho escribir de noche, soy un noctámbulo empedernido. Entonces me encanta ese momento en que me pongo mi té, los niños están dormidos, no hay ruido en casa. Ni te llaman. Nadie te llama, no suena el WhatsApp. Y tac, 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 tac. Eso me gusta mucho. Pero si fuera siempre así, diría, ostras, que me siento aquí un ermitaño encerrado, ¿no? Y los momentos en los que compartes, que notas que las cosas crecen, tengo clarísimo que más cabezas llegan más lejos que una. Eso es algo con quien sea, que las cosas siempre crecen. Son puntos de vista diferentes, comentarios y tal. Sí. Es un trabajo muy bonito, este que tenemos. ¿Y este taca, 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 taca es en Final Draft, en Word, en qué es? Final Draft. Final Draft. Yo de momento soy Final Draft. Muy bien. Sí, yo ya me he acostumbrado, es que además ahora, alguna vez que de repente usas otra cosa, me cuesta. Ya. Sí, para mí es práctico, no sé vosotros. Sí, yo Final Draft. Pero, por ejemplo, en Entrevías lo hacíamos en Word. Plantilla de Word, sí. Y bueno, tampoco me importa, pero sí que cuando estoy con Word digo, se estamos perdiendo el tiempo porque creo que todo va más rápido con Final Draft. Aunque solo sea la numeración, aunque si quieres hacer así ves, tienes estos pequeños problemas y tal, pero vas mucho más rápido. Renumerar un capítulo en Word es ir una secuencia por secuencia. Escribir siempre el nombre del personaje, pues en el Final ya te sale. Joder, a mí luego que puedas salir, ¿no? Que puedes hacer desgloses y tener tu lista de personajes, informes, cuántos hablan y todo efectivamente, esto, porcentajes, ahora que estamos tan limitados con los formatos, ¿no? De exteriores, interiores, plató, personajes, pues rápidamente sacas un informe y está guay. Sí. Luego llega el ayudante de dirección y te dice, ¿me lo puedes pasar en doc, por favor? Sí, de todo hay, sí. Y entonces lo sacas y todos los acentos hacen cosas extrañas. Joder, y que a veces además las tabulaciones es una movida, se van a yo a hacer veces puñetas. sí. Y a veces es como una Yo en esos movidilla. casos digo, yo te lo paso en PDF y tú haz lo que quieras con él, pásalo a Word. A ver, si lo copias del PDF se puede pasar luego a Word. Pero se desconfigura todo. Por eso que lo haga el ayudante de dirección. ya. Hay una guerra ahí, hay una guerra. Sí, además es la industria española, yo creo, ¿no? Porque Final Draft es como el estándar en Estados Unidos, en el mundo anglosajón. Sí. Y aquí también hay mucha gente que lo tiene. O sea, sí, que pero está cambiando, sí. Pero la cuestión es que el Final Draft, que realmente a quien le da igual es a nosotros, o sea, que es más bonito, más feo, pero que nosotros podemos escribir en una máquina de escribir si hace falta y que lo escanee alguien. Perfectamente, y para tener una plantilla necesitas menos cosas, no todo y eso. Y que precisamente el Final Draft, a quien se supone que le tiene que hacer la vida más fácil, es el ayudante de dirección, porque lista los personajes, le permite hacer la citación de otra manera, lista las localizaciones, con lo cual para el calendario lo facilita todo, y sorprendentemente, o esa es mi percepción, la mayor parte de los ayudantes de dirección en España manejan algo que tiene que pasar primero por Word. Es sorprendente. Sí, efectivamente, yo creo que les ayuda mucho más a ellos. Sí, yo también lo creo. No sé muy bien, porque yo luego también he estado alguna vez en equipos que sí que lo utilizan, pero pero hay momentos que te lo piden igual en Word. No entiendo muy bien por qué. Pero... Yo, por ejemplo, en la caja de arena nos lo pedían en Final y el ayudante de dirección lo tenía. Y sí, por eso es que depende a veces el equipo, ¿no? Pero hay otras no, que pasa eso y
y es un rollo. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. Sí, se está ahí como reconfigurando la plantilla, que nunca queda bien, además. Sí, porque además en el final, yo no sé si sois un poco TOC, yo soy muy TOC, entonces cuando mis escenas acaban al final de una página me siento especialmente bien. Entonces, si no lo están acabando al final de la página por una línea o dos, yo voy a reescribir esas acotaciones hasta que acaben ahí. Sí. Y entonces lo pasas a Word y todo se eso... desconfigura, salen más páginas. Joder, perdona. Y como eres TOC, lo tienes que volver a hacer. Lo tengo que volver a hacer y entonces vuelvo a reescribir acotaciones cosas se que quedan ya tabuladas estaban... en otro sitio, aunque lo revises ya se queda tabulado. Sí. A mí eso también me pasa y a ti seguro que más. Sí, sí. Bien sabe ella que tengo un TOC. Sí, pero a mí sí da además como rabia. Dices, jo, estaba ahí todo cuadrado. Y haces un cambio y ya se te cambia todo, definitivamente. Sí. Bueno, estamos mucho tiempo solos y encerrados, como que menos que tener manías, ¿no? Es como... Claro. Y bueno, en diálogos y demás, por ejemplo, hay una cosa que me gustó mucho, también algunos toques cómicos que tiene, por ejemplo, cuando mencionan el 12 España 12 Malta 1, o también la historia de que cuenta el personaje de Víctor Clavijo de Picky Puck. Todas estas cosas son diálogos que tuvieron en la realidad o no hay nada de eso. Yo creo que no. Bueno, lo del fútbol, no, lo del 12, yo no estoy segura. Pero que, no, que va, que no. No. Es que ahora ya digo yo, sí que lo que sí hacían es que sí que se echaban pachangas en el barco, increíblemente también, porque el espacio es mínimo. Sí. Pero sí que... De verdad sí que el Francisco y Catalina era un pelín más grande que sí, pero bueno, tampoco era, también eran más. Bueno, y que además que eso cae al agua, ¿sabes? Sí. Que te llevas claro, muchas pelotas. Claro, sí. Es que... Y de hecho, cuando lo hemos visto en pantalla grande, en estrenos y en pases y esto, la gente se ríe un montón. Sí, claro. Funciona muy bien el 12-1 de Malta. Sí. Y... En el contexto, además, es que pega tanto. Claro, sí, ¿no? Es como que menos. Y como estaba la patrullera ahí, porque sí que queríamos que tuviesen algo de relación con la patrullera. Luego no han tenido tanta como nos gustaría, pero bueno, también es que es un rodar en el mar y todo es como un lío. Y ya de guión nosotros ya también nos medimos ahí. Pero sí que decías, es que esta gente está también ahí y esta gente también tendrá su opinión sobre lo que está pasando y también tendrán su humanidad, ¿no? Pero que tuviesen un poco de pique nos hacía gracia. Los mayores cambios de guión, de hecho, fueron por temas de ajustarse a... Sí, a bueno, rodaje. hubo un momento de la hora de la verdad que Claro. todo el mundo estaba súper contento con los guiones, que esto es una realidad, pero bueno, hubo alguna renuncia que tuvimos, que en realidad está hecha de guión. O sea, que Claro, era una no, renuncia sí, para todos, por pero... supuesto. Un guión, cuando el guión es un paciente sano, quiere decir que le van a cortar un brazo nada más. Sí. Y bendito sea Dios, ¿no? No, y que además cuando pasa eso es verdad que dices, bueno, que también el guión se sostiene igual y no pasa nada. Luego tú lo ves, te duele, ¿no? En ese momento nos dolía más, pero luego las renuncias a las que hemos tenido que hacer, dices, bueno, tampoco ha pasado nada. Te olvidas. No, Yo sí. esto no lo debería decir muy alto porque, oye, nos puede escuchar un productor, pero casi siempre que tengo que recortar un guión y me cabrea, a la larga digo, pues no está ganado. Sí, esa síntesis que te obliga a hacer. Sí. ¿no? Que te obliga a estrujarlo y dejarlo... Sí, a mí hay veces que claramente vas largo o vas, ¿sabes? O vas que esto te has enamorado porque esto es bonito y sabes que incluso si lo ruedan caerá en algún momento. Pero a mí cuando ya van más ajustados me cuesta más, ¿eh? O sea que... Sí, bueno, y había una cosa... O hay cosas que te duelen menos y que luego no las echas de menos y otras que te duelen más, pero... Ya. A mí hubo una cosa que sí me fastidió, pero lo entiendo, era muy complicado de rodar, y que era que cuando ellos encontraban la patera y no conseguían contactar, aparecía otro barco. Sí, que pasaba de creo que era ellos. italiano, y les pedían que llamaran y no sé qué. Cuando veían de qué se trataba el asunto, dijeron, esto no va con nosotros. Cuando en realidad lo que les pedían es que hiciesen una llamada por radio, no Una les llamada, pedían que claro. los subiesen al barco ni nada, que llamasen por radio porque la de ellos no funcionaba. Y se Pero fueron. estos se fueron. Pero claro, esto implicaba tener otro barco más en alta mar para rodar hubo Sí. que quitarlo. Es que había además, aparte de las cosas evidentes de que tener otro barco es más dinero, obviamente, pero también había una movida de permisos, o sea, de permisos de seguros. ¿cómo se llama? No, de seguros también, pero de comandancia marítima, que había como una limitación de personas que podía haber en el mar en el rodaje, Ya. que eso era un lío muy grande porque además es que eran muy pocas. Ya. Que luego decían, sí, esto se puede, solo hay, decían, no hay alguna excepción, y era, sí, en las fiestas de la patrona, y era como, pues sí se pueden hacer, Ya. porque es una cosa cultural, y era como, bueno, esto es cultural también. O sea, que había ahí como Sí. que ayudaron mucho y lo hicieron muy bien, pero que, bueno, que ellos tienen una normativa y era
un lío muy grande. ¿Pero a qué distancia de la costa rodaban? Rodaban cerca. Cerca, sí. Sí, alta mar, y tampoco se fueron muy lejos, yo creo que solo fueron una jornada nada más. Vosotros no fuisteis. No. Claro, además tenían el problema de que cada vez, como no podía haber mucha gente a bordo, pues según se iba rodando tenían que llevar había como un gente. transporte, o sea, es lento, no es lo mismo que alguien esté en camerino, venga que vamos a rodar, y estás ahí en el plató, estoy en puerto y te tengo que llevar al barco, traer a otro. O sea, el trabajo de producción y de dirección ahí ha tenido que ser tremendo. Sí, y luego tenían la dificultad que es, claro, rodar en un barco pequeño con todo el mundo dentro tiene muchas dificultades, pero que aparte es que la gente se mareaba. Claro. O sea, claro. Luego tenían mal de tierra, o sea, que es que el otro día Luis lo contaba decía yo que según me acostaba, decía, ¿sabes? Como cuando, ¿no? Le pasaba a él y le pasaba más, que decían como cuando eres de jovencillo y llegas medio pedo y en cuanto te acuestas empieza a moverse toda la habitación, pues todos los días. Yeah. O sea, que, bueno. Yeah. Sí, tuvo sus particularidades. Sí. Rodar en decorado natural, real, porque se plantearon opciones, pero yo creo que eso fue un acierto. Hubo de construir el tanque, como esto era en Alicante, pero al final a lo mejor fue alquilar un barco parecido y que tampoco era fácil porque ya marcos de madera casi no quedan. Entonces, y luego además es alquilar un barco que está en uso y entonces claro, es gente que entonces no pesca. Claro. Pero bueno, estaban encantados de cualquier caso. Sí, ya sabían los peces que iban a entrar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Seguramente más. Pero estaban con la experiencia, estaban muy contentos. Tuvieron muy buen ambiente. Es verdad que es que ha sido todo, porque que ha sido desde guión y con producción ejecutiva, pero ha sido con el equipo rodando. Que al final había una cosa como de que el proyecto de repente a todos nos importaba y también genera otras cosas, ¿no? Y eso ha sido bonito también. Yo creo que pasa mucho con estos proyectos porque esto que decía de dar sentido más allá del entretenimiento, insisto, con todo el respeto al entretenimiento, yo creo que le pasa igual a los actores y a todo el equipo, ¿no? Productores, técnicos, la sensación de estar contando algo especial. Y en el caso de los que estaban en rodaje, cuentan que su relación con esta figuración que les contaba sus historias hacía que esa responsabilidad se incrementara, ¿no? Tenían allí un ejemplo, ¿no? Y entonces hicieron mucho equipo, claro, en un espacio muy pequeño, muchas horas, pues o sale muy bien o sale muy mal. Al sol, o sea, es que al sol, sí. ¿Es el proyecto más especial en el que habéis trabajado? Yo creo que sí. Yo ahora mismo sí. A lo mejor si empiezo a hacer memoria, la verdad es que he tenido suerte, hay muchos proyectos que a lo mejor digo me han marcado por esto o así, pero es verdad que ahora mismo, contado desde hoy, yo lo vivo como el más especial. Es verdad que todos tienen algo, ¿no? Yo me acuerdo que esto me lo dijiste tú una vez, Tatiana, en el curso aquel. Sí, que acabas cogiendo cariño a casi cualquier cosa que escribas, porque, bueno, al final... Yo si no soy capaz de escribir. Lo haces tuyo de alguna manera o buscas la manera de hacerlo tuyo y acabas cogiendo cariño a esos personajes, a ese proyecto, al equipo, y todos tienen algo muy especial. Para mí, el tema hacía que eso fuera todavía más especial, ¿no? Y luego, oye, no vamos a ocultar que escribir para que actores de la talla de Luis Tosar, Blanca Portillo, Víctor Clavijo, todos que además están fantásticos, lo actúen, pues te gusta. Y muy implicados además. Yo tengo que decir que a mí también bueno, son de estas cosas ya un poco como de alimentar el ego, pero que Lamin Tior, que es el actor que hace de Barak, que es como el que tiene más peso en los migrantes, no el que les daba voz, porque era, claro, en la realidad ninguno hablaba español, nada. Entonces se comunicaban como podían, utilizando un poco de italiano, que como eran la mayoría eritreos, y Eritrea había sido de Italia, colonia de Italia, pues sabían, pero sabían 4 palabras, tampoco sabían más. Entonces nosotros desde el principio sí que dijimos, uno tiene que saber español, un poco, porque si no esto es muy complicado. Y o sea, no sé, a mí casi de las cosas que más, bueno, no sé si la que más, pero sí que me dio orgullo, ¿no? O sea, cuando le oyes hablar a él, porque de entrada le dan muchas veces papeles de migrante y así, y ya normalmente a la representante le dice, de eso no hago nada, que lo hizo con este proyecto también, dijo, no, si voy a hacer de migrante, de una patera y tal, di que no. Y la representante le dijo, por favor, lételo. Y entonces dice que cuando lo leyó le parecía que los migrantes estaban tratados de otra manera y que tenían voz, que tenían personaje y que estaban contados con cuidado
tratado y tratados como a cualquier personaje, obviamente. Pues también dices, qué bien, porque al final era un poco lo más delicado, ¿no? Porque entre que estaban ya un poco que no era su punto de vista y que que al final nosotros estamos más lejos de esa experiencia y de esa realidad y al final somos blancos con privilegios de todo tipo, ¿sabes? Pues dices, que de repente él lo haya vivido como... De hecho, dice cosas yo creo que un poco exageradas, porque dice, es que esto es como un antes y un después para las personas, para los actores negros. Entonces, bueno, yo creo que lo dice desde el cariño y desde el entusiasmo, pero a mí eso me hizo ilusión, la verdad, especial ilusión. Desde el principio quisimos que eso estuviera. Es verdad que hubo más en un principio de Eritrea y esa trama tenía un poco más de recorrido. Tenía un poco más de recorrido, pero a pesar de que hubo que recortar un poco, siempre quisimos mantener que tuvieran un pasado, una historia propia y que se pudiera contar, ¿no? Que era importante. Pero este asunto hasta ahora muy encima de la mesa, ¿no? Hay un colectivo que se llama The Black View que están luchando por esto, ¿no? Porque empezaron con personas de raza negra y ahora es racializadas en general, ¿no? O de otras culturas que no hagan siempre de... Y esto Armando Balboa, que está un poco al frente de esto, me contaba anécdotas, pues eso, de presentarse a un casting y que te digan, pero es que esto era para un... Esto no buscamos gente como tú, porque es para un economista de 50 años y ¿por qué no puedo ser un economista de 50 años? Que en estos momentos en España hay gente de otras culturas y de otras razas que de primera, segunda, tercera, quinta generación que pueden ser médicos, de hecho es que son médicos, abogados, mi dentista es iraní, no te digo más. Y siempre, y a mí como guionista aquel encuentro con ellos me supuso un regalo, porque es verdad que yo reconozco que cuando escribo jamás pienso que pueda ser una persona de otra cultura. Incluso en el tema femenino y masculino lo mismo. Yo cuando empecé a escribir, los personajes que se me ocurrían eran casi siempre hombres. Yo es que lo hago, a veces lo hago en la medida de lo que puedo, lo que pasa es que normalmente luego no se cumple. O sea, es que si dices prioritariamente si puede ser, ¿no? Pero luego a veces, bueno, también hacen lo que pueden o lo que deciden que es mejor o... Claro, sí. O luego a veces con las prisas, ¿no? No sé. A mí me pasó de entregar un guión en el que me preguntaban, oye, ¿por qué dices que el personaje en la descripción decía, yo qué sé, José Luis, entre paréntesis, blanco, 40 años? Me decían, ¿por qué dices que es blanco? Porque cuando es negro lo ponemos claro, también. Claro. Correcto. Claro, ¿sabes? Es que... Entonces, no sé, igual ya solo cambiamos ese chip, aunque todos sean blancos, ¿eh? Sí. Pero solo a lo mejor con cambiar ese chip ya hemos dado un pasito, ¿no? Porque, bueno, todos venimos de donde venimos y no tienes por qué avergonzarte de cuál es el trazado demográfico de tu país. Sí. Y es lógico que eso te genere unos prejuicios, siempre y cuando tú por lo menos hagas el trabajo de reconocer que son prejuicios y desmontarlos hasta donde la historia lo permita. Claro. A mí me sirvió, porque es verdad que ahora me cuestiono mucho eso. Y a veces mantengo que es un hombre blanco heterosexual porque es lo que me cuadra, pero a veces cuestionándome cosas digo, ostras, es que le da por esto o por aquello, pues es más interesante que sea negro. O a veces es también lo que es necesario. O sea, que incluso tampoco, necesario, ¿no? Pero es interesante. Yo me acuerdo, en la cocina de Castamar, ¿tú te acuerdas? Porque es que teníamos un personaje que era negro, que era el hermano además del duque, que en realidad era un hermano adoptivo, bueno, en fin, que en la España del siglo XVIII. Lo que pasa es que investigando, había en Sevilla llegaron a tener un 10% de población negra y en Madrid había un 5%. Pero yo recuerdo en conversaciones que decían, ¿pero esto pasó de verdad? Que decíamos, no, va a una zona que hay otras personas negras. Decía, ¿pero eso pasó de verdad? Y era que sí. Decía, ¿pero seguro? Y era como que sí, que pasó de verdad. Pero es verdad que eso está borrado. Hay en cuadros y eso sí que tú vas al Museo del Prado y sí que hay muchos cuadros que hay de repente un negro, pero es verdad que es como que aquí no ha habido negro nunca. Hemos blanqueado, hemos blanqueado la historia, es que, ¿no? Y entonces es verdad que cuando lo ves en un cuadro parece como una curiosidad, o igual que tener un bufón de la corte, pero había un porcentaje que no es tan pequeño. O sea que siempre han sido una minoría, pero que... Claro, pero digamos, la perversión es cuando conviertes la minoría en invisible, ¿no? Claro. Pero fíjate que yo, igual que digo que a mí me ha venido muy bien tener presente que mi personaje protagonista o uno de los personajes protagonistas de lo que estoy escribiendo podía ser de una de estas minorías,
me jode bastante que me las impongan. Eso sí que me... esto ahora que tenga que ser por cuota, tampoco lo entiendo, porque creo mucho en la libertad, deja que me cuestione yo las cosas, o en todo caso sugiéremelas, pero esto de que ahora tenga que... O sea, a mí lo que me molesta si es por moda. A mí me molesta mucho más que si es por cuota. Que yo hay veces que percibo también que hay algo que es como de moda. Es como, esto ahora tiene tirón, vamos a mí me por molesta haber visto determinadas cosas de productores que te obligan a algo y que luego hacen un comentario en su vida privada que no dices, va por ahí, o sea, no tienes ninguna sensibilidad, simplemente quieres que no se te eche encima este colectivo, o ahora es lo que toca porque ahora es lo que se lleva, pero acabas de hacer este comentario a tu compañera de trabajo que me ha dado a entender que eres un machista tremendo. Yeah. Pero estás diciendo tenemos que poner una protagonista mujer porque si no se nos... Porque hay que marcar las casillas en el formulario. Yeah. De todas formas, efectivamente, que seguro que son cosas que ayudan, pero que van por fases, pero que desde el punto de vista creativo molestan las imposiciones. Sí, ¿no? yo creo que es que lo mejor es que lo integremos nosotros de manera natural. Yo creo que va a ser la mejor forma de que eso, ¿no? Que nuestras propias historias eso esté integrado de forma natural, aunque a veces luego no te lo respeten, pero yo creo que es la mejor manera de cambiarlo. Efectivamente, las cuotas, en el momento en que te afectan a tu experiencia personal, sobre todo creativa, hay un momento en que te parecen imposiciones, que una forma de censura, por así decirlo. Claro. Lo que ocurre es que cuando hay una falta de balance en la sociedad, pues que alguien traiga una herramienta mejor que las cuotas y la probaremos, pero mientras tanto esa es la que tenemos, imperfecta, molesta, probablemente con efectos secundarios indeseables, como todas las medicinas y como todas las herramientas. Claro, no sé. sí. Bueno, y que luego a veces, ¿no? Que todavía nos queda. Yo creo que viene también la gente joven ya de otra manera y ¿no? Los más jóvenes que nosotros y que esto ya a mejor, pero que a veces también cuesta. Eso o yo qué sé, o qué cosas que consideran o que consideramos que puede escribir una mujer o un hombre, que a mí eso me da rabia porque pasa mucho, ¿no? A mí me encanta el thriller y entonces dices, ¿por qué para thriller? Ahora mismo estoy escribiendo un thriller, pero dices, ¿por qué para thriller me llamas menos o casi no me llamas? ¿No? Y en tu caso es especialmente hiriente que pase porque has escrito Mata Harris, que es una peli protagonizada por varias mujeres, detectives privados. Sí, o sea, es que... Y que es maravillosa. Yo en esa película aprendí un montón, pero aprendí mucho sobre muchas cosas. Pero también aprendí mucho sobre cómo escribir mujeres. O sea, es que es verdad que fue un proceso... Pero nosotras mismas nos revisábamos mucho. Y luego, bueno... Escribir con Itziar también es que es un privilegio. Vamos, que fue una gozada y lo disfrutamos un montón. Pero sí, que hay para cosas que no nos llaman a las chicas y para cosas que no llaman a los hombres, que también cuando llamen a un asesino para escribir a un asesino, pues a lo mejor hablamos, ¿no? Pero... No me acuerdo quién... El peor consejo del mundo, ¿no? Escribe de lo que sabes. Es una cosa... Sobre todo porque además... Quizás es bien intencionado, pero vamos, está produciendo efectos completamente contraproducentes. Claro, porque además hay muchas maneras de saber de las cosas y de acercarte a las cosas. Incluso acercarte de nuevas a algo te da también una mirada que a veces es muy interesante. Y es una de las partes más bonitas de nuestro trabajo. El momento, a mí me encanta la parte de investigación antes de empezar. Es la parte que más me gusta, yo creo. ¿Cuánto sabíais de la ley del mar? Bueno, de la ley del mar, ¿no? Y de este barco antes de empezar el proyecto. Antes de escribir, sabíamos. Bueno, antes de empezar el. ¿Tú habías visto el documental antes de empezar a trabajar? ¿O ya lo habías visto? Yo me pasó David el documental, lo vi cuando me propuso esto. Claro, yo creo que tu pregunta iba por ahí, ¿no? Si sabíamos antes de que nos propusiesen el trabajo, si sabíamos algo. Pues ahí la documentación, por ejemplo. Claro, sí. Y bueno, de todo esto de la migración, la trama política, yo creo que recuerdo que esto fue apasionante, porque la trama política, que a ti se te da muy bien eso. O sea, Tatiana... La trama política. Sí. Tatiana fue muy buena encontrando entre líneas cosas. Yo creo que estábamos investigando. Pues he estado revisando qué acuerdos hay entre España y Libia y justo en aquel año se había firmado uno de no sé qué. Claro, empezaste a encontrar cosas que coincidían, que llevaban a sitios diferentes y decías, jo, qué sospechoso. Mira esta noticia que tal petrolera española está haciendo negocios en Libia y curiosamente estaban encajando todos. Justo ahí estaban con la ley de extranjería y necesitaban que le apoyara Europa. Entonces, y si tal cual, algunas cosas que sí que en algún informe se dejaban entrever, que podían estar ocurriendo en ese momento, y otras leyendo en paralelo distintas situaciones relacionadas con lo político y lo económico, y ahí se fue
se fue armando. Esa parte fue bastante divertida de encajar. Y luego la documentación de los migrantes, que fue más dura que divertida, obviamente. Y la parte del barco fue la más rápida, porque claro, eso sí que rápidamente con el documental y lo que ellos nos contaron, más o menos lo que había pasado, te quedaba... Sí, y la vida de las mujeres, claro, ¿no? La vida de las mujeres de los marineros también... O sea, yendo allí, viéndolas era fácil también. Y luego además que los dos somos gallegos. O sea, que el mar y la vida de la gente del mar nos pilla muy de cerca. Que en la historia real además había también... Sí, en la tripulación había Andalucía, muchos. Sí, había gallegos. Bueno, es que aparte en la propia tripulación, claro, bueno, se cuenta también ¿no? Hay un momento que lo dicen en la miniserie, que claro, ellos también cada vez van pescando más lejos. Entonces, cuando dejaron de tener trabajo en Galicia, pues empezaron a tirar hacia Levante, pero en Levante ya no estaban pescando. En concreto, Pepe habían estado primero en Canarias y luego ya se fueron como alejando. Y que dices, bueno, al final hay muchos paralelismos veíamos muchos paralelismos con la vida de ellos, salvando las distancias, y la vida de los migrantes. Incluso las propias mujeres de los marineros que decían, que esto sí era una frase de ellas, la de la vida de mujer de marino es muy triste, porque te casas para estar sola. Eso nos lo dijo Pepi la primera vez que hablamos con ella. Y decíamos, al final, en las historias de los migrantes había muchos que se marchaban justo después de casarse. Y decías, ostras, si es que es lo mismo. Salvando las distancias, porque sus realidades son mucho más duras. Pero dices, si hay más cosas en las que es más fácil que se entiendan que en las que no. Y que todo tiene además que ver, ¿no? Por decisiones de despachos, de dónde puedes pescar, dónde no. Bueno, ya la movida climática y todo esto, ¿no? Pero... Sí, Pepe nos contaba lo complicado que era volver a casa, ¿no? Y de pronto tener que tener autoridad con tus hijos. En el caso de ellos tenían tres, en la realidad tienen tres. En la serie pusimos una niña. Cuando no estás en el día a día, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera te produce fricciones también en la pareja. O sea, ahora vas a venir tú a darles esto cuando yo se lo estoy negando, o a querer ponerte... Pero a la vez también le exiges, haz algo ahora que estás aquí. Los dos están un poco perdidos, porque es verdad que Pepe... El mundo que más conoce, donde se siente más seguro, es el barco. A pesar de la peligrosidad que pueda tener, tormentas, que él ha vivido alguna situación, un naufragio. Sí. Pero desde el principio vimos que él entendía mucho mejor la ley del mar que las leyes de tierra, ¿no? Porque eran como más sencillas, más lógicas, ¿no? Se está ahogando una persona, le rescato. O sea, es que es como de perogrullo. Pero en la tierra hay muchos intereses que él no terminaba de entender. Y esto era bonito. Sí. Un proyecto fascinante con un montón de capas, y nada, muchísimas gracias Tatiana Rodríguez, Víctor Pedreira, por estar en Exigencias del Guión contándonos todos los detalles de cómo nació La Ley del Mar. Nada, gracias a vosotros. Un gusto. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes ver La Ley del Mar en RTVE Play. Y todos los viernes puedes escuchar un nuevo episodio de Exigencias del Guión en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otros agregadores. Si tienes alguna consulta o sugerencia, puedes escribirnos a exigenciasdelguion@blogguionistas.com. También nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram con el usuario Blogguionistas. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.